En el siglo XVII, España, gran potencia de Europa, sembraba el miedo entre sus enemigos con un ejército de 500.000 hombres. Y entre todo lo que forjaba ese poder, lo que menos se ha contado es que fueron miles de caballos los que sacudieron los campos de batalla. En el ejército español, un soldado comía 1 kilogramo de grano al día. Su caballo, 4,5 kilos. Piensen en esa diferencia. Un animal que marchaba en la misma campaña, en el mismo frente, en el mismo barro que el hombre que lo montaba, comía 4 veces más que él. Y de esos animales había entre 150 y 200.000. Alimentar a 500.000 soldados ya era una batalla en sí misma. Pero alimentar a los caballos era una batalla aún más grande. En el siglo XVII, el ejército español construyó una de las mayores fuerzas terrestres que el mundo había visto. En sus filas había más de 500.000 soldados y milicianos, entre ellos caballería, animales de carga, artillería y sus caballos. Y los caballos eran muchos, muchísimos. En 1623, por cada 7 soldados de infantería, había apenas un jinete, pero esa proporción cambió rápidamente con los años. Para 1647 casi se había duplicado, y no hablamos solo de caballos de combate, los que tiraban de los cañones, los que montaban los comandantes, los que arrastraban los carros de suministros. Sumando todo, se estima que el número de caballos dentro del ejército rondaba los 150 a 200.000. 150 a 200.000 caballos. Ahora llegamos a la pregunta clave. ¿Qué comían todos esos animales cada día? Según los registros históricos de logística militar, en condiciones de guerra, el total de suministros destinados a las caballerías y acémilas superaba con frecuencia al de los hombres. Un caballo de guerra necesitaba al menos 4,5 kilos de grano al día, y eso solo cuando había posibilidad de pastoreo. Si no había hierba disponible, esa cantidad se duplicaba. Hagan el cálculo. 150.000 caballos a 4,5 kilos por día. Cada mañana, al salir el sol, la cantidad de grano necesaria, solo para los caballos de este ejército, superaba las 675 toneladas. 675 toneladas, solo para los caballos, solo en un día. Para comparar, en esa misma época, la necesidad diaria de grano para 500.000 soldados era de aproximadamente 500 toneladas. Es decir, los caballos comían más que los hombres. En el gran ejército de España, los suministros destinados a los animales superaban a los de los propios soldados. ¿Y quién transportaba todo ese forraje? Según las fuentes históricas, un carro de caballos podía cargar un máximo de 500 kilogramos, y esos carros, tirados por bueyes, avanzaban apenas 15 kilómetros al día, en terreno llano, en buenas condiciones. Para transportar 675 toneladas de forraje, hacían falta más de 1.350 carros cada día, solo para la alimentación de los caballos. Cuando el ejército se ponía en marcha, arrastraba tras de sí una caravana enorme, lenta e indefensa. Esa caravana era, muchas veces, más grande que el propio ejército. Y eso era cuando las cosas iban bien. ¿Qué pasaba cuando se torcían? Cuando se agotaban las reservas de forraje, cuando se cortaban las rutas de suministro, o cuando el ejército permanecía demasiado tiempo en una misma zona, los caballos primero se debilitaban, luego enfermaban y finalmente caían. Cuando un caballo de guerra quedaba tendido en el suelo, reemplazarlo significaba traer otro animal desde cientos de kilómetros de distancia. Y a veces, ni eso era posible. En ciertos asedios largos y campañas prolongadas que recoge la historia, se sabe que los caballos fueron sacrificados y consumidos cuando el forraje escaseaba. No era algo exclusivo del ejército español. Durante la retirada de Napoleón desde Moscú, los soldados comieron carne cruda de los caballos caídos. Es muy probable que el ejército español también viviera momentos así, pero la verdadera tragedia no era solo el hambre. Un caballo no era únicamente el arma del hombre que lo montaba, era la fuerza de la caballería que flanqueaba al enemigo en su retirada, el medio para transportar los cañones a sus posiciones, la forma de llevar a los heridos a retaguardia, el vehículo de los mensajeros que corrían de un comandante a otro. Todo dependía del caballo. Cuando el caballo caía, caía mucho más que él. En la batalla de Rocroi, una de las mayores derrotas del ejército español, en 1643, las fuentes históricas señalan que la infantería española no fue vencida. Los tercios mantuvieron su formación hasta el final. Lo que se derrumbó fue el flanco de caballería. La caída de ese flanco, donde estaban los caballos y sus jinetes, cambió el rumbo de toda la batalla.
Un animal agotado podía decidir el punto de inflexión de todo un siglo. El ejército español fue uno de los primeros en la historia en tomarse en serio la logística de sus caballos. Había oficiales responsables específicamente de los animales, depósitos de forraje, rutas de pastoreo establecidas. De madrugada, cuando los soldados aún dormían, los mozos de cuadra se arrodillaban en el barro y llenaban los pesebres de los animales. Sin ellos, el ejército no podía dar un paso. Sin ellos, los cañones no llegaban a su posición. Sin ellos, la victoria era imposible. Pero la historia no los escribió. Memorizó los nombres de los generales, narró la conquista de las fortalezas, olvidó al mozo que trabajaba en el barro y al cubo de forraje que llenaba en la oscuridad de la madrugada. Las batallas las ganaron quienes pasaron a la historia, quienes criaban esos caballos, quienes llenaban el cubo de forraje antes del amanecer, quienes velaban junto a un animal herido, esos no pasaron a ella. Pero sabemos esto, sin esos caballos, ninguna victoria habría sido posible. Sin esos mozos, esos caballos no habrían podido mantenerse en pie. Y esa verdad les parecía demasiado sencilla para caber en ningún libro de historia, demasiado corriente para merecer un monumento. Y sin embargo, la columna vertebral de la guerra descansaba sobre las espaldas de quienes trabajaban en silencio, en el barro, detrás de los jinetes gloriosos. Si también quieres seguir las historias del ejército español, que difícilmente encontrarás en las páginas de la historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar like a nuestros vídeos.